un podcast de Cooperativa. El Kilo Producciones. Hola, mi nombre es Andrés Kalawski y me dedico a escribir. Escribí una novela y la publiqué. Se llama Cuchillos, pero he escrito sobre todo obras de teatro y he escrito también varios libros para lo que he terminado llamando gente reciente, porque niñas, niños, niñas. He escrito poesía también, incluso. He cometido poesía. Y entre todas esas cosas que he hecho, me han seleccionado en la muestra de dramaturgia y me han publicado en varias partes y he tenido la fortuna de que mis obras se estrenen, se hagan, giren por distintos países. Y gané el premio Marta Brunet con un libro que se llama Niño Terremoto. Y después lo gané de nuevo junto con Joaquín Cosiña por un libro que se llama Beso de Buenas Noches. Y ese mismo libro ganó también el Premio Municipal de Literatura de la Municipalidad de Santiago. Y lo seleccionaron en un catálogo que se llama White Ravens. Y he ganado la medalla Colibrí también, que es un premio muy bonito de literatura infantil. Lo he ganado un par de veces. Y hoy les voy a hablar del libro que cambió mi vida, El Vizconde de Mediado, de Italo Calvino. El libro que cambió mi vida, un podcast original de Rodrigo Canales y Braulio Martínez. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, Convocatoria 2025. Italo Calvino, 1923-1985. Figura clave de la literatura italiana del siglo XX. Se distinguió por su imaginación fértil, su continua innovación narrativa y su influencia perdurable. El Vizconde de Mediado, aparecida en 1952, aborda la complejidad humana a través de la fantasía. La primera vez que leí este libro, yo era un niño todavía. Yo creo que debo haber tenido la edad del narrador, o quizás menos. Y venía de leer todo Julio Verne. Por alguna razón nunca leí Miguel Strogoff, pero salvo Miguel Strogoff y esa novela pésima que su editor le rechazó, que se llama París en el siglo XX, leí todas las novelas de Julio Verne, que son un montón. Y saliendo de eso me topé con este libro, no sé bien por qué, me interesó. Y el libro cuenta una historia bastante sencilla. Es la historia de un vizconde, o sea, un noble de poca monta, que va a la guerra contra los turcos y una bala de cañón lo parte por la mitad. Y logran salvarlo, logran restituir por separado, logran salvar a las dos mitades de su cuerpo. Y las dos mitades de su cuerpo se vuelven una completamente buena y otra completamente mala. Y vuelven ambas a su pueblo natal, donde causan el caos y el horror, tanto por la bondad como por la maldad. Y finalmente logran reunirlos para que se vuelvan un hombre como todos, medio bueno, medio malo. El Vizconde de Mediado, Italo Calvino. Mi tío, con otros valientes, había llegado hasta las baterías enemigas y los turcos las desplazaban para tener a los cristianos a tiros. 2 artilleros turcos hacían girar un cañón con ruedas. Lentos como eran, barbudos, arropados hasta los pies, parecían 2 astrónomos. Mi tío dijo: ahora llego allí y les doy su merecido. Entusiasta e inexperto, no sabía que hay que acercarse a los cañones de lado o por la parte de la culata. Y él saltó frente a la boca de fuego con la espada desenvainada, pensando que asustaría a aquellos 2 astrónomos. Sin embargo, le dispararon un cañonazo en pleno pecho. Medardo de Terralba saltó por los aires. Por la noche, iniciada la tregua, 2 carros iban recogiendo los cuerpos de los cristianos por el campo de batalla. Uno era para los heridos y otro para los muertos. La primera selección se hacía allí en el campo. Este lo cojo yo, ese lo coges tú. Lo que parecía que podía salvarse aún, lo metían en el carro de los heridos. Los trozos y los restos iban al carro de los muertos para recibir sepultura bendita. Lo que ya no era ni siquiera un cadáver, se lo dejaban de pasto a las cigüeñas. Por aquellos días, en vista de las crecientes pérdidas, se había dispuesto que era mejor abundar en los heridos.
de modo que los restos de Medardo fueron considerados un herido y puestos en aquel carro. La segunda selección se hacía en el hospital. Tras las batallas, el hospital de campaña ofrecía un panorama aún más atroz que las propias batallas. En el suelo había una larga fila de camillas con los desventurados, y a su alrededor se ajetreaban los doctores, arrancándose de la mano pinzas, sierras, agujas, miembros amputados y ovillos de bramante. Muerto por muerto, hacían de todo para que cada cadáver volviera a la vida. Cierra por aquí, cose por allá, tapona conductos, volvían las venas como guantes y los colocaban otra vez en su sitio, con más bramante que sangre por dentro, pero remedadas y cerradas. Cuando un paciente moría, todo lo que tenía servible valía para recomponer los miembros de otro, y así sucesivamente. Lo que más se enmarañaba eran los intestinos. Una vez desenrollados, ya no se sabía cómo volverlos a colocar. Al levantar la sábana, el cuerpo del vizconde apareció horriblemente mutilado. Le faltaba un brazo y una pierna, y no solo eso, sino que todo lo que era tórax y abdomen entre el brazo y la pierna había desaparecido, pulverizado por aquel cañonazo recibido de lleno. De la cabeza quedaban un ojo, una oreja, una mejilla, media nariz, media boca, media barbilla y media frente. La otra mitad de la cabeza era pura papilla. Por resumir, se había salvado solo la mitad, la parte derecha, que por lo demás estaba perfectamente conservada, sin un rasguño, salvo el enorme desgarrón que le había separado de la parte izquierda, hecha migas. Los médicos encantados. ¡Uy, qué bonito caso! Si no moría en el trance, podían intentar incluso salvarlo. Y le rodearon mientras los pobres soldados con una flecha en un brazo morían de septicemia. Cosieron, colocaron, pegaron, quién sabe lo que hicieron. El caso es que al día siguiente mi tío abrió el único ojo, la media boca, dilató la nariz y respiró. La fuerte fibra de los Terralba había resistido. Ahora estaba vivo y partido por la mitad. Esa es la historia del libro. Y cambió mi vida en hartos sentidos, pero sobre todo porque me abrió una puerta a la literatura de los adultos, pero que no era realmente de adultos. Y es un libro que cito por dentro. Hay libros que cito por fuera, hay libros que cito por dentro. Hay libros que digo, por ejemplo, qué sé yo, a veces cito, uno siempre usa Bertolt Brecht, dice, bueno, comer primero, luego la moral. Y otros libros que cito para mis adentros porque no tengo la cita exacta, pero me recuerdan lo que ocurría en el libro. Y hay algo de este libro que estoy compartiendo ahora, pero que es un libro un poco secreto para mí. Es un libro que yo atesoro mucho, que he leído varias veces, pero que leo menos veces de las que debería porque no quiero que se me gaste. El vizconde de Mediado, Ítalo Calvino. Por esa época, mi tío iba siempre a caballo. Se había hecho construir por el albardero Pietro Chiodo una silla especial, a uno de cuyos estribos podía sujetarse con correas, mientras que el otro estaba fijado con un contrapeso. Al lado de la silla llevaba enganchadas una espada y una muleta. Y así el vizconde cabalgaba con un sombrero de plumas de anchas alas que desaparecía a medias bajo un borde de la capa siempre ondeando. Por donde se oía el ruido de los cascos de su caballo, todos escapaban, más que al paso de Galateo el leproso, y se llevaban los niños y los animales, y temían por las plantas, porque la maldad del vizconde no perdonaba a nadie y podía desencadenarse de un momento a otro en las acciones más imprevistas e incomprensibles. Este libro está lleno de cosas que recuerdo, y la última vez que lo leí, lo primero que me enganchó fue ese inicio con los pájaros que habitualmente comen bichitos que aquí están comiendo cadáveres. Porque el libro tiene una cualidad doble que está siempre con una pata en algo muy ingenuo, muy infantil, y otra pata en algo muy cruel y muy oscuro. Y en ese inicio está esa mezcla, en estos pájaros que están en estos dos mundos.
son garzas, son cigüeñas, pero están alimentándose de cadáveres porque cadáveres es lo que hay. Y esa ambivalencia respecto de la violencia está a lo largo de todo el libro. El vizconde de Mediado, Ítalo Calvino. Había una guerra contra los turcos. El vizconde Medardo de Terralba, mi tío, cabalgaba por la llanura de Bohemia hacia el campamento cristiano. Lo seguía un escudero llamado Curcio. Las cigüeñas volaban bajo, en blancas bandadas, cruzando el aire opaco y quieto. ¿Por qué tantas cigüeñas?, preguntó Medardo a Curcio. ¿A dónde vuelan? Mi tío era un novato al haberse alistado hacía muy poco por complacer a ciertos duques vecinos nuestros comprometidos en aquella guerra. Se había provisto de un caballo y un escudero en el último castillo en manos cristianas e iba a presentarse al cuartel imperial. «Vuelan a los campos de batalla», dijo el escudero, tétrico. «Nos acompañarán durante todo el camino». Al vizconde Medardo le habían dicho que en aquellas tierras el vuelo de las cigüeñas es señal de buena suerte y quería mostrarse contento al verlas. Pero a pesar suyo se sentía inquieto. «¿Qué es lo que puede atraer a las zancudas a los campos de batalla, Curcio?», preguntó. «Ahora ya también ellas comen carne humana», respondió el escudero. «Desde que la carestía ha marchitado los campos y la sequía ha secado los ríos. Donde hay cadáveres, las cigüeñas y los flamencos y las grullas han sustituido a los cuervos y a los buitres». Mi tío estaba aún en la primera juventud, la edad en que los sentimientos se mezclan todos en un confuso impulso, sin distinguir aún entre mal y bien, la edad en que toda nueva experiencia, por macabra e inhumana que sea, se muestra trémula y cálida de amor por la vida. «¿Y los cuervos? ¿Y los buitres?», preguntó. «¿Y las otras aves rapaces? ¿A dónde han ido?». Estaba pálido, pero sus ojos brillaban. El escudero era un soldado negruzco, bigotudo, que nunca levantaba la mirada. A fuerza de comerse a los muertos de peste, la peste les ha matado también a ellos. E indicó con la lanza unos negros matojos que, mirados con atención, no mostraban ramas, sino plumas y patas resecas de rapaz. Ya no se sabe quién ha muerto antes, si el pájaro o el hombre, y quién se ha lanzado sobre el otro para destrozarlo, dijo Curcio. Este fue el primer libro de Ítalo Calvino que leí. Después, como corresponde, me agarró una calvinomanía que en el fondo no me ha soltado. Y leí primero la trilogía Nuestros Antepasados, que está formada por este libro, por El varón rampante, que es la historia también de un niño que decide subirse a los árboles y no bajarse nunca, y El caballero inexistente, que es la historia de un caballero que está hecho de armadura y voluntad y nada más. Y siempre recuerdo en ese libro, por ejemplo, que el caballero no come, sino que ordena la comida. Y hay entonces, en esta fascinación con lo fantástico, después seguí con las cosmicómicas, que son una colección de historias rarísimas de un personaje cuyo nombre es una serie de números y letras. Y de ahí pasé a Las ciudades invisibles, que es una especie de catálogo de ciudades imposibles, a la vez que es una conversación imaginaria entre Marco Polo y el Gran Khan. Y de ahí pasé a los cuentos, y de ahí a otras novelas, y he seguido, y después he leído ensayos, y ahora acabo de conseguir unos apuntes autobiográficos. Ítalo Calvino fue un escritor muy importante que curiosamente nació en Cuba, de padres italianos científicos, y esa inclinación científica que venía de la familia, yo creo que se nota en toda su obra. Hay unas entrevistas muy bonitas que están disponibles en internet en que muestran los esquemas que hace para sus novelas, que después no quedan en la novela, pero sus novelas están llenas de estructuras que están ocultas, algunas de las cuales uno puede ver y otras que están hechas para no verse, porque al final esto se trata de literatura, no de la prueba de la literatura. Entonces él estuvo asociado a este grupo que se llama Ulipo,
que es un taller de literatura potencial que sigue existiendo. Entonces ahí estaba Raymond Queneau, Perec, y él estuvo asociado a eso, pero yo diría que en comparación con ellos, este es un escritor mucho más literario. Es decir, que la idea de la entretención, hay digamos, más Salgari y menos matemática en esta combinación. Y fue cuando niño adolescente, participó en la resistencia contra el fascismo, militó en el Partido Comunista, se salió del Partido Comunista, y fue siempre este escritor de izquierda que fue bastante famoso en vida, fue bastante exitoso con estas novelas muy raras. El Vizconde de Mediado, Ítalo Calvino. En estas trágicas circunstancias, el maestro Pietro Chiodo había perfeccionado mucho su arte de construir orcas. Ahora eran auténticas obras maestras de carpintería y mecánica, y no solo las orcas, sino también los potros, las árganas y los otros instrumentos de tortura con los que el vizconde Medardo arrancaba confesiones a los acusados. Yo estaba a menudo en el taller de Pietro Chiodo, porque era muy hermoso verlo trabajar con tanta habilidad y pasión. Pero un tormento roía siempre el corazón del albardero. Lo que él construía eran patíbulos para inocentes. ¿Cómo me las arreglo?, pensaba, para que me encarguen construir otra cosa igualmente bien ideada, pero que tenga una finalidad distinta? ¿Y cuáles pueden ser los nuevos mecanismos que construiría con mayor agrado? Pero al no hallar respuesta a estas preguntas, trataba de expulsarlas de su mente, empeñándose en hacer las maquinarias más bellas e ingeniosas que podía. Debes olvidarte de la finalidad que tienen, me decía también a mí. Míralos solo como mecanismos. ¿Ves qué bonitos son? Yo miraba aquellas arquitecturas de vigas, aquel subir y bajar de cuerdas, aquellas conexiones de árganas y poleas, y me esforzaba por no ver encima los cuerpos desgarrados, pero cuanto más me esforzaba, más obligado me veía a pensar en ellos, y le decía a Pietro Chiodo, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Y cómo puedo hacerlo yo, muchacho?, replicaba él. ¿Cómo puedo hacerlo yo? Probablemente la novela más conocida que tiene es también de las novelas más raras que hay, que se llama Hace una noche de invierno un viajero, y que es una novela escrita en segunda persona, ¿sí? Y parte diciendo, estás a punto de empezar a leer Si una noche de invierno un viajero, la nueva novela de Ítalo Calvino, y es la historia de un lector que trata de leer una novela, y toda la dificultad de leer una novela para encontrarse con la esencia de las historias. Entonces, tiene esta preocupación siempre por esta conexión con la tradición literaria, por una parte con esta cosa súper especulativa, súper abstracta, y por otra parte con la tradición literaria. Entonces tiene también, bien importantemente, se dedicó a recopilar y rescatar, así como porque leer a los clásicos, pero también rescatar y comentar cuentos tradicionales italianos. Entonces, por esas dos vías me atrapó, por esta vía de la entretención y la tradición, que son lo mismo, y por la vía de la especulación y la entretención, la experimentación y la entretención, que también son lo mismo. Si una noche de invierno un viajero, Ítalo Calvino. Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Ítalo Calvino, Si una noche de invierno un viajero. Relájate, concéntrate, aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla, al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo enseguida a los demás, no quiero ver la televisión. Alza la voz si no te oyen. Estoy leyendo, no quiero que me molesten. Quizá no te han oído con todo ese estruendo. Dilo más fuerte, grita, estoy empezando a leer la nueva novela de Ítalo Calvino. O no lo digas si no quieres, esperemos que te dejen en paz. Adopta la postura más cómoda, sentado, tumbado, ahobillado, acostado. Acostado de espaldas, de lado, boca abajo.
En un sillón, en el sofá, en la mecedora, en la tumbona, en el puff. En la hamaca si tienes una hamaca. Sobre la cama, naturalmente, o dentro de la cama. También puedes ponerte cabeza abajo, en postura de yoga. Con el libro invertido, claro. La verdad, no se logra encontrar la postura ideal para leer. Antaño se leía de pie ante un atril. Se estaba acostumbrado a permanecer en pie. Se descansaba así cuando se estaba cansado de montar a caballo. A caballo a nadie se le ocurría nunca leer, y sin embargo ahora la idea de leer en el arzón, el libro colocado sobre las crines del caballo, acaso colgado de las orejas del caballo mediante una guarnición especial, te parece atractiva. Con los pies en los estribos se debería de estar muy cómodo para leer. Tener los pies en alto es la primera condición para disfrutar de la lectura. Me hubiera gustado, diría yo, robarle más a Calvino de lo que le he robado. Creo que no sé si la capacidad, no sé si el orden, no sé si la paciencia, no sé si que soy muy flojo, pero las obras de Calvino tienen una cualidad estructural de la que yo en general rehuyo. Yo en general no hago estructuras tan complicadas. Me gustan, pero no las intento. En esta cosa que tienen que elegir, el otro día hablaba con una persona que se dedicaba al salto ornamental, como a los clavados, digamos. Igual que los gimnastas tienen que elegir, por una parte, la ambición de la pirueta versus la perfección de la pirueta. Entonces, uno siempre puede decir, me voy a hacer una pirueta muy ambiciosa y no importa si sale más o menos, como Simone Biles, que hace estas piruetas increíbles, no perfectas, pero increíbles. Y después está hacer una pirueta modesta, pero muy bien. Y yo quedo medio al medio. Soy en ese sentido, mi hija cuando era chica decía, soy pímida. En ese sentido yo soy un escritor pímido. Me cuesta decidirme, y para mí Calvino en algunos momentos logra las dos cosas, la estructura súper sofisticada y la perfección. Pero sí, a lo largo de toda su obra, insiste en esta mirada, que era un poco su mirada, que en El Vizconde de Mediado, el narrador es un niño, y eso importa mucho porque hay una mirada genuinamente desconcertada, genuinamente inocente. No es una mirada de hacerse el hueón, sino una mirada que de verdad no conoce y quiere conocer. Y eso yo creo que sí está en mi obra de alguna manera. Incluso yo lo que más escribo es teatro, y el teatro en general no tiene narradores. Pero sí hay esta manera de no saber. Entonces, esa postura de desconocimiento yo creo que está en mi obra, y se la debo mucho a Calvino. Y por otra parte, a partir de la lectura de Calvino me fasciné con estas posibilidades de la literatura, en que la literatura se convierte en juego. La literatura es siempre juego. Eso me fascinó y lo sigo buscando. Cuchillos. Andrés Kalavsky. La hoja del cuchillo grande es casi cuadrada y mide más que la mano abierta de Mario. El mango tiene una pequeña inclinación hacia adelante respecto de la hoja y es más grueso al principio y al final. Al tomarlo apenas sobresale de la mano. Está muy pulido pero no se resbala. Un buen grosor. Se toma cómodamente, controladamente. El pulgar tiene un pequeño espacio de juego si se quiere poner más fuerza en la base del corte o en la punta. La hoja es rígida y gruesa y tiene filo simétrico por debajo y por delante. Mario nunca ha usado cuchillos de filo frontal. El filo simétrico no es para cambiar de mano, sino para poder cambiar la dirección del corte a mitad del trabajo. La hoja tiene unas hendiduras arriba y atrás de los dos filos, probablemente para facilitar el despegue de lo que se corta, dejando entrar aire. Cerca del mango y por arriba, la hoja es más gruesa y aplanada, con marcas redondas justo debajo para apoyar la otra mano o golpear con una paleta si hay que hacer más fuerza. La hoja parece perfectamente recta. Mirar directamente el filo de abajo apuntando a la cara es casi insoportable. Pero se puede ver que está un poquito curvado para que los ingredientes se muevan hacia el cuerpo del cocinero.
Para un corte muy recto hay que compensar esa curvatura. El ángulo de los dos filos es bastante agudo. Eso no convence a Mario, que los quiere mirar afuera y probarlos, pero la entrega es en el taller blanco. Me orientó en un cierto sentido literario desde la primera vez que lo leí. Y puede que en algún momento ya no me guste su estilo, pero quedé marcado en una orientación por una parte, esta cosa experimental, pero sin nunca renunciar a que la melodía se pueda tararear. Entonces, a mí me gusta mucho esta combinación de vamos a llevar esta cosa casi hasta el extremo, no hasta el extremo, porque nunca vamos a sacrificar que esto es para entretenerse. Porque es literatura no más, o es por lo menos literatura. Un libro puede cambiar tu vida. Hay un libro para cada persona. Solo debes buscar el tuyo. Soy Andrés Kalawski y esto fue El libro que cambió mi vida. El libro que cambió mi vida. Idea original y guión Rodrigo Canales. Grabación y producción Braulio Martínez. Voz lectura Emilia Noguera. Diseño sonoro Juan José Baeza.